Bendiciones, chicas y chicos. Este día vamos a trabajar con nuestra semana número 22. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el enorme esfuerzo que están haciendo en casa, desarrollando cada una de sus actividades, entregándolas a tiempo, decirles y felicitarlos por lo que están haciendo. También debemos de pedirle a nuestro Padre para que Él nos ayude para seguir siempre adelante, cuidando de toda nuestra familia, cuidando de nuestros compañeros, de nuestros maestros, de toda nuestra familia, ya que hoy muchos están yendo a trabajar de sus padres. Es importante poder pedirle a nuestro Padre para que Él tenga el control de esta situación. Ok, vamos a iniciar con nuestra jornada número 1. Vamos a desarrollar dos contenidos, el poema y la estructura del poema. Iniciamos. Somos la diferencia con Jesús, nuestro lema, y su servidor, Mr. Víctor Martínez. Iniciamos. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es poesía? Cuando hablamos de la poesía nos estamos refiriendo a palabras bonitas, estamos refiriéndonos a sentimientos, emociones, lo cual el poeta transmite a quien lo lee. Entonces, tenemos una definición y dice de que es un género literario que se caracteriza por expresar al mundo la interioridad del poeta. ¿Qué piensa el poeta? ¿Qué siente el poeta? Y de esta forma lo transmite al mundo para que el lector pueda darse cuenta de qué trata o qué siente el poeta al redactar esas líneas o ese texto. También podemos decir que la poesía tiene como finalidad recrear y deleitar al lector, entretenerlo a través de sus líneas, a través de un lenguaje expresivo que lo transmite el poeta a través de lo que siente, a través de sus sentimientos. Tenemos algunos temas en los cuales se puede desarrollar un poema o se puede hacer un poema. Podemos mencionar el dolor, el amor, la tristeza y la naturaleza. Muchos poetas se basan en estos temas y hay muchos otros temas en los cuales el poeta puede elaborar lo que es un poema, pero entre estos podemos mencionar que expresa sus sentimientos a través de un dolor, a través del amor, de la tristeza o el amor a la naturaleza. O también puede ser a través de una situación en la que está pasando o la que está sucediendo en un lugar o en una región o en un país. Para poder reconocer lo que es la temática o el tema de un poema, debemos de tener en cuenta y seguir los siguientes pasos. Número 1, encontrar el significado literal. Cuando hablamos del significado literal, estamos refiriéndonos al significado de las palabras. Si no conocemos alguna palabra que se presente en el poema, debemos de buscarla en el diccionario para saber de qué trata o qué quiere decir el poeta a través de lo que está transmitiendo. Número 2, deducir el significado connotativo. Cuando hablamos del significado connotativo, estamos refiriéndonos a cómo lo interpreto, a cuáles son las expresiones que se presentan en las líneas del poema. Paso número 3, analizar la comunicación. Primero tengo que observar, ver con quién habla, o de quién habla. ¿Sí? Paso número 4, analizar el lenguaje. ¿Qué expresiones utiliza el autor para transmitir sus sentimientos? Paso número 5, ¿cómo asocia el contenido con las emociones? ¿Sí? Si el contenido habla de amor, sus emociones van a estar relacionadas con el contenido. Paso número 6, establecer el objetivo del poema. ¿Por qué escribió el poeta esas líneas? ¿Por qué escribió ese texto? ¿Por qué se refiere en su texto que habla del amor, que habla de la melancolía, que habla de la tristeza? ¿Qué ha sucedido? Y por último tenemos el paso número 7, deducir el tema. Con todos los pasos anteriores ya deducimos por su contenido que puede hablar
de la felicidad, que puede hablar del amor en la naturaleza, que puede hablar por el dolor o por otro tema en los cuales se puede basar un poeta. Ahora tenemos la estructura del poema. ¿Cómo está compuesto lo que es el poema? Y tenemos un esquema y podemos ver que está compuesto por versos y por estrofas. ¿Qué son los versos? Son todas las líneas que forman lo que es una estrofa. En este caso, los versos se escriben en una línea y estos versos pueden tener una variable de sílabas. Quiere decir que no hay un número en específico de sílabas que puede contener lo que es un verso. Ahora, las estrofas están formadas por un grupo de versos. Las estrofas tienen versos unidos que están formados mediante métricas y mediante rima. Ahora, los versos también pueden estar formados y se les llaman tercetos cuando están compuestos por 3 versos, cuartetos están compuestos por 4 versos y quintetos por 5 versos. Ahora, la rima también es importante en las estrofas, porque al final de cada verso la última sílaba rima con el siguiente verso de la última sílaba. Entonces, las rimas pueden ser asonantes y consonantes. Dentro de la estructura, también utilizamos lo que son las licencias poéticas. ¿Para qué nos sirve? Para saber cómo están formados los versos y cómo van rimados. Dentro de la poesía existen diferentes formas de separar las sílabas. Debemos de identificar, vamos a observar cómo podemos unir vocales dentro de un verso y podemos mencionar las licencias poéticas que se utilizan: la sinéresis, la diéresis, la sinalefa y la ley del acento final. La sinéresis, su función es unir 2 vocales que gramaticalmente van separadas. Hablamos de los hiatos. ¿Y qué son los hiatos? Los hiatos están formados por 2 vocales abiertas o por 2 vocales cerradas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Que también le podemos llamar vocales fuertes. Son la A, la E y la O, las vocales abiertas o vocales fuertes. Y vocales cerradas o débiles son la I y la U. Ahora, la sinéresis va a unir 2 vocales, ya sean 2 vocales abiertas o 2 vocales cerradas. Y tenemos un ejemplo. Se ha caído de la cama. Ok, si separamos este verso en sílabas, podemos identificar que contiene 9 sílabas y lo contamos. Se, a, ca, i, do, de, la, cama. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero la sinéresis lo que hace es unir 2 vocales que van separadas. Y en este caso, caído, cae, es un hiato. Y lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Se ha caído de la cama. Ok, contiene 8 sílabas y cumple la regla que es una sinéresis. Ok. Siguiente, la diéresis. Su función es separar 2 vocales que van unidas. Hablamos de los diptongos. Y los diptongos también están formados por 2 vocales que van unidas, que pueden ser débiles o pueden ser 2 vocales unidas fuertes. Ahora, tenemos un ejemplo. Ese hombre hizo un acto heroico. Ok, vamos a contar las sílabas de este verso y podemos ver la primera. Ese hombre hizo un acto heroico. Tenemos 12 sílabas en ese verso, pero dice de que la función de la diéresis es separar aquellas vocales que van unidas. Podemos observarlo en el siguiente. Ese
hombre, hizo, un acto heroico, ¿sí? Entonces separa el diptongo roi y se le suma lo que es una sílaba más. Entonces ahí está la función de la sinéresis. Tenemos la sinalefa. Consiste en reunir en una sílaba dos o más vocales que pertenecen a palabras distintas. En este caso, el ejemplo que tenemos es: el tiempo me enseñó a perdonar. Y vamos a separar en sílabas el verso: el tiempo me enseñó a perdonar. ¿Cuántas sílabas tiene? 11. Pero yo voy a utilizar la sinalefa. ¿Por qué? Porque dice que consiste en reunir vocales, dos vocales que pertenecen a diferentes palabras. Y podemos observar que en el verso se encuentran la primera sílaba: el tiempo, me, en, ¿verdad? Que acá está separado y acá lo une. La sinalefa está uniendo dos vocales separadas. Men, se, ñoa, ya está separado, pero acá lo une porque es la función de la sinalefa, perdonar. Entonces, su función es unir las vocales que están separadas de diferentes palabras. Y al total tenemos 9 sílabas, que es la función de la sinalefa. Ahora, la ley del acento final. ¿Cómo se utiliza la ley del acento final? Se determina por la simetría que tienen cada uno de los versos dentro de la estrofa. Ahora, si el verso termina en palabra aguda, el verso va a ser agudo. Y si la última palabra del verso es aguda, se le va a sumar una sílaba. Si el verso termina, la última palabra del verso es grave, no se va a alterar, se va a dejar como está el verso. Y si el verso es esdrújulo, se le va a restar, o la palabra, la última palabra del verso es esdrújula, se le va a restar una sílaba métrica a ese verso. Ahora tenemos las actividades del libro y algunas actividades que vamos a desarrollar de plataforma. Actividad número 1 de la página 137. Dice: escribe la diferencia entre el paso 1 y el paso 2 del esquema de la página anterior. Estamos hablando de la página número 136. Vamos a diferenciar el uso del paso número 1 con el paso número 2. El paso 2 dice que se relaciona con la comprensión del significado literal de las palabras, sin la interpretación. Y el paso 3 pretende inferir el significado diferente al literal producto de la interpretación. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia del paso 1 con el paso 2 y el paso 2 con el paso 3? Ahí lo tenemos. ¿Sí? El paso 2 relaciona la comprensión del significado porque en el paso 1 dice de que debemos de conocer el significado literal, pero en el paso 2 vamos a conocer el significado connotativo. Y la diferencia entre el paso número 2 con el 3 es el significado literal del producto de la interpretación que hace el poeta. Actividad número 2 de la página 140. Lee el siguiente fragmento de Garcilaso de la Vega y responde. Tenemos ese pequeño fragmento. En fin, a vuestras manos he venido. Yo sé que he de morir tan apretado, que aún aliviar con quejas mi cuidado, como remedio me es ya defendido. Mi vida no sé en qué se ha sostenido, si no es en haber sido yo guardado, para que solo en mí fuese probado cuánto corta una espada en un rendido. Ok, primera pregunta: ¿cuántas estrofas y versos
se presentan en este fragmento. Y tenemos como respuesta, tenemos 2 estrofas y 8 versos. ¿Cuántas sílabas tienen los versos? ¿Ok? Tienen 11 sílabas. ¿Ok? Y lo podemos ver acá. Vamos a ver si realmente tiene 11. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Por qué hemos unido? Porque hay 11. Y podemos ver acá que están unidas porque ahí hace la función de la sinalefa, ¿sí? Que une las vocales de distintas palabras. Siguiente pregunta. ¿Cómo identificas las estrofas? Están separadas por un espacio, ¿sí? Tenemos 2 estrofas. Ahora, dice que vamos a rodear lo que son las sinalefas que se encuentran en el fragmento. ¿Ok? Primera sinalefa, que en el verso número 2. Siguiente, que y aún hace la función de la sinalefa en el verso número 3. En el verso número 4 utiliza me y es, hace la función de la sinalefa. En la segunda estrofa, en el verso número 5, sen, se y en. ¿Verdad? También en el verso número 5, se a, hace la función de la sinalefa, une las 2 vocales. Recordemos que en el caso de la H, porque es muda. Si no es en el verso número 6, no es. En el verso número 8, corta una, ¿sí? Town, en este caso sería. Y na es, nice, ¿ok? Hace la función de la sinalefa. También espada en la última sílaba de da, dine. Hace la función de la sinalefa. Ok. Actividad número 3 de la página 141. Dice que vamos a buscar palabras que rimen según las palabras que se encuentran en la tabla. Con rima consonante. Recordemos que las rimas consonantes son las que van rimando un verso seguido del otro. Ok. Estado. Tenemos abrigado, acatado, acorralado y lado. Corazón, palabras que rimen con corazón. Razón, tapón, perdón. Vida, subida, barrida, establecida. Con peso, beso, obeso, acceso. Ahora, con rima sonante, que solamente pueden tener el sonido al final de cada verso. Y a esto se le llama rima sonante. Estado, flaco, carro, aro, pato. Corazón, 2, flor, caracol y voz. En vida, niña, pita, brisa y tiza. Y peso, cesto, seco, cerdo y rezo. Tenemos en la rima asonante. Seguimos. Vamos con la actividad de plataforma. Dice que vamos a desarrollar lo que es el corazón, el poema El corazón de la abuela. Y tenemos ahí, en el corazón de la abuela hay una lágrima colgando porque el poeta de sus cantos de infancia ya no está. Se fueron los paisajes lejanos, se secaron los ríos de estrellas. Y el jaguar, el de las manchas de mariposas, ya no corre más. Ok, ¿cuál es el tema en este fragmento? Habla de la nostalgia. Ok, siguiente. En el corazón de la abuela hay una estrella colgando, porque el autor de sus cuentos de infancia le dejó un bello cuento para recordar. Un barco de papel navega el profundo océano de unos ojos azules y una pequeña caja de cartón guarda el bosque más grande del mundo y la estrella del corazón de la abuela brilla. Ok, ¿cuál es el tema para este fragmento? Felicidad. Ok,
Siguiente actividad de plataforma. El corazón de la abuela del poeta. Seguimos con el mismo poema. Vamos a seleccionar el sentimiento que expresa para cada pareja de versos. Con mirada cálida y curiosa, la sigue y ella pinta su rostro de rosa ilusión. ¿De qué? ¿Cuál es el sentimiento? Amor. Siguiente. Crece en su interior y él se esconde. ¿A dónde correr? Sentimiento, el miedo. Siguiente. No hay manos que las suyas igualen en talentos, creaciones y arte. El tema, admiración. Verde vestido de blanco. Algodonado que suavemente baila con el viento. El tema para este, o el sentimiento para este verso, es la tranquilidad. ¿Ok? Siguiente actividad de plataforma. Escribir la línea, la rima, si es sonante o consonante para cada estrofa. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, que mínimo y dulce Francisco de Asís está con un rudo y torvo animal. Rubén Darío Nicaragüense es el autor de este fragmento. Ok, ¿qué tipo de rima podemos observar? Lis, Asís, al, celestial, animal. Tipo de rima es consonante. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Federico García Lorca, español. Ok, ¿qué tipo de rima se presenta? Rima sonante. Rima sonante. Ok. Bueno, muchas gracias chicos por su atención prestada. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Cualquier duda, estoy para servirles y me pueden llamar. Que Dios les bendiga.